Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces de la Fe. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Mesías. Si el Mesías celebró la fiesta de Pesaj o si celebró la Santa Cena, que es una de las celebraciones muy conocidas por todo el pueblo cristiano. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Señora Churi, señor Oscar, bienvenidos. Hoy estamos nosotros los tres. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muy bien. Hace rato no estábamos los tres. Es como una pandemia Sí, que no estábamos los tres. desde Máscaras de la Fe, creo. Muchas gracias por la invitación nuevamente de mi parte, de Wilson y Oscar, bienvenido también. Me alegra ver a Oscar porque yo pensé que realmente no iba a venir. Santo Dios. La gente supiera todo lo que pasa detrás de esta cámara y detrás de estos micrófonos. Bueno, señores, vamos a hablar de Pesaj. ¿Por qué creen ustedes que el tema de hoy es Pesaj? Bueno, porque entre otras cosas, según la palabra, según las escrituras, estamos en el mes hebreo llamado Nisan o el mes de Aviv, que es primavera en hebreo, así se llama Aviv, y dice la escritura que a los 14 días se celebrará la Pascua, Pesaj. Así es. Oscar, sobre la Pascua y sobre la Santa Cena, ¿qué golpe fuerte así se dio alguna vez en su vida? La Santa Cena para mí era, o sea, siempre se celebraba esa ceremonia. Yo recuerdo que era un tema mensual, y que era también era algo irónico porque era Santa Cena, pero a la vez se hacía ayuno. Entonces uno todo el día estaba en ayuno. Y el primer domingo de cada mes, ¿no? Sí, Infaltable. sí. O el último, en algunas Bueno, veces. era mensual, entonces era como mensualmente uno ponerse ahí a cuentas y tratar de seguir en la misma situación, pero era bien irónico el tema del ayuno, con el contexto que lleva el ayuno, con la Santa Cena. Y el choque ahí como que cuando lo hacían sentir a uno que si uno no tomaba la Santa Cena, pues estaba en pecado o algo así, entonces uno se la tomaba así, ¿no? Y pues después de que se acababa el servicio, pues uno miraba que había quedado la Santa Cena para comer. Y había ese miedo de que si uno tomaba la Santa Cena indignamente se podía morir, porque hay una cita bíblica tomada fuera de contexto que dice que por tomar la cena del Señor indignamente hay muchos que mueren y otros duermen. Y entonces esa carta de Pablo escrita a los Corintios se hace ver como si esa fuera la cena en la que Yeshua participó, ¿sí? Una mala comprensión precisamente, no por mala intención del creyente o de muchos líderes religiosos, pero es una mala comprensión y creando una mala interpretación de las mismas escrituras, incluso del mismo Corintios, ¿no? Sí, de la gente de los Corintios, que era lo que pasaba en ese momento cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, que está en el capítulo 11, que dirá institución de la cena del Señor como título, ¿no? Sí. Tenemos una cantidad de problemas por resolver porque muchos de los dogmas que hoy se viven en la fe y desafortunadamente muchas personas con su conciencia limpia y sana queriendo obedecer la escritura, se les ha enseñado algunas cosas que en realidad no son bíblicas. Ahora, por no ser bíblicas, no necesariamente quiere decir que sean malas. No necesariamente quiere decir que sean malas, pero sí, si se dice que son bíblicas y no lo son, ahí es donde está el asunto. Cuando algo, porque la Santa Cena en realidad no es una ceremonia que sea mala, negativa, no es una cosa que perjudique al creyente. De hecho, estábamos comentando, a nosotros cada vez que llegaba la Santa Cena, uno como que temblaba, ¿no? O sea, yo tengo que ponerme en las pilas con Dios, ¿sí? O sea, podía caer uno muerto o podía dormir espiritualmente. Evidentemente, Wilson, creo que en ese momento, hablo por mí, más de 30 años en el cristianismo, había un momento de contrición, había un momento realmente precedido a la Santa Cena, un momento de mucha reflexión. Sí. Y casi que entraba uno al lugar santísimo con oración, con petición, perdóname Padre porque voy a tomar tu Santa Cena. Había honestidad, Sí, quizá sí. no había comprensión total de las escrituras, no había mala intención. Y creo que muchos creyentes
es así. Sí, lo pueden decir así. Sin embargo, vamos al tema, ¿no? El objetivo de nosotros de Raíces de la Fe es investigar y sacar a la luz, no por darle piedra a nadie ni nada, sino porque el creyente tiene que tener claro qué es lo que dice la Biblia. Igual yo pienso que sí, aunque sea bonita la ceremonia y de parte de las personas sea un momento de reflexión, de poder acercarse a Dios, al Eterno, o de poder ponerse a cuentas, yo pienso que sí tiene algo que no está bien en cuanto a sus orígenes y la estructura que se le ha dado. Entonces, la palabra también dice que no debemos de llamar santo a lo que no es santo, y de una u otra forma algo que viene de hombres con una estructura y con un esquema que es dado para quizás otras deidades, y cuando empezamos a ver la historia y demás, pienso que ahí es donde se vuelve algo malo, porque es como cuando en Halloween nos disfrazaban de personajes de la Biblia. Entonces eso ya lo hacía bueno, ahí yo cuestionaría el asunto. Me gusta ese celo de Oscar, me gusta esa posición que él está tomando para decir, eso no es Kadosh completamente. La intención de Wilson es sana también. Ay, tan bonito. Pero precisamente este tipo de información que gracias a las redes sociales estamos hoy acá, es para analizar eso. Y vamos a descubrir bíblicamente en qué estamos y qué hizo el Mesías. Sin embargo, si se va a utilizar ese rasero lo tendríamos que utilizar en todo, Sí. con todo, incluso en nuestras prácticas. Por ejemplo, nosotros abrimos Shabbat, abrimos el día de reposo los viernes en la noche con una cena. Desde la cena en adelante no hay veracidad a la luz de la escritura. Desde el mismo concepto, por ejemplo, de la netilá, del lavado de las manos. Esa netilá, a pesar de que es una ceremonia muy bonita y todo, es una ceremonia que parece que tiene sus orígenes también en otros conceptos religiosos, ¿sí? En otros conceptos Pero religiosos. no es malo en sí mismo. Que ese es el mismo punto que yo digo. ¿Hasta qué punto algo que puede llegar a ser benéfico para mí, que no tiene un origen bíblico? Bíblico, porque es más bíblico más allá de que sea positivo o negativo. ¿Hasta qué punto puede llegar eso a ser perjudicial para uno? Si es que llega a ser perjudicial. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero el punto está en cuando yo lo vuelvo fidedigno, o lo vuelvo que no puede faltar dentro del rito, ¿sí? Lo de la cena, lo de la netilá o lavado de las manos, cuando yo tengo la conciencia que eso, digamos, me sirve, pero no es indispensable y no me acerca, no es lo que me acerca al Eterno, pues ahí yo tengo ese concepto. Háblele a un creyente de esos Fanáticos. y esos que son bien entregados, que dígale que la Santa Cena la puede omitir como Santa Cena, ¿no? A ver qué le pasa y verá que usted no sale vivo de ahí. Bien, entonces comencemos mirando acerca del origen de la Pascua. La primera pregunta para hacernos es, la celebración que Yeshua hizo, que está narrada en los 4 evangelios, ratificada por Pablo en sus cartas y por otros apóstoles, esa celebración que Yeshua hizo el día de su muerte, ¿es lo correspondiente a la Santa Cena? ¿Sí o no? No. Desde mi punto de vista y viendo las escrituras, no es así. Realmente al creyente lo han condicionado, incluso con el título, institución de la Santa Cena. Eso es de hombres. Entonces sí tenemos que mirar todo en contexto. Creo que es importante decir en este momento que la escritura se tiene que ver desde el comienzo para poderla entender. Desafortunadamente al creyente le dividieron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso ya posicionó en la mente del creyente un condicionamiento. Eso es antiguo, viejo, obsoleto, caducado. Y lo nuevo es nuevo. Entonces pienso yo, Wilson, que hay que contextualizar. ¿Qué está celebrando entonces Yeshua la noche en la que anterior a su muerte? ¿Qué dice la escritura? Pues de acuerdo a lo que está pasando en el contexto que está pasando, que es por esa misma época, de por sí es el día de hoy, de acuerdo a las escrituras y a lo que los tiempos históricos nos marcan en el calendario hebreo, Mashiach o Jesús está en este momento entrando a Jerusalén en el asno, como estaba la profecía de Ezequiel, si no estoy mal. Sí. Ezequiel.
Entonces está cumpliendo un evento profético y está alineándose con algo que dice el señor Achuri, que es al cumplimiento de lo que las escrituras han dicho. Entonces en este momento está todo el pueblo de Israel preparándose para celebrar la palabra hebrea es moedim, la palabra hebrea es una moed, que en realidad la palabra moed es como una señal, como un recordatorio, como una conmemoración. ¿A qué se están preparando? Se llama Pesaj. Y ese Pesaj hace alusión al evento que pasa en el año 1500, por allá péguele 1500 antes de Mashiach, que es la liberación del pueblo de Israel. Eso es lo que se están preparando. Y cuando nos dice la escritura, cuando los discípulos le preguntan a Mashiach, ¿dónde quieres que te preparemos el Seder? La palabra Seder es como la estructura que va a tener la cena de Pesaj en este contexto que están viviendo ellos. Entonces ahí como que históricamente y de acuerdo a la cultura en la que están, en la que Jesús está viviendo como un judío de la época, van a celebrar la festividad de Pesaj. Exacto, entonces la fiesta a la que está celebrando Yeshua con sus discípulos es la fiesta que se llama la Pesaj, o para los que han llegado con la traducción, la Pascua. Esa es la conmemoración de que Yeshua está con sus discípulos, que todavía no hay definición si es algo que se pueda llamar la preparación de la Pascua o la Pascua misma. Sí, ahí tendríamos que mirar argumentos históricos. Muchos historiadores dicen que como tal la preparación de la Pascua se ha malinterpretado, porque algunos piensan que la preparación de la Pascua era hacer la cena completa antes de hacer el verdadero día de la Pascua. Y otros dicen que la verdadera preparación de la Pascua era comprar todo, tener listo todo, tener el salón, que todo no falte y eso. O sea, esas son las posiciones que hay. Vuelvo y digo algo que siempre argumentamos acá en Raíces de la Fe. Nosotros tenemos una distancia histórica muy grande para tener cercanía con los hechos mismos. ¿De qué nos toca depender? De los escritos. ¿De qué nos toca depender? De escritos que nos dicen que son fidedignos. ¿Sí? En cuanto a los comentaristas. De la Biblia, lo que la Biblia está. Cuando hablábamos en el episodio del Nuevo Testamento, decíamos, muchos de los escritores de los evangelios, lo que se preocuparon fue por transmitir la esencia del hecho, no tanto por dar una veracidad y un régimen estricto de que esto es lo que ocurre. Es muy probable que cuando alguno de ellos Juan escribe la preparación de la Pascua, sea la investigación que él hace, más de 30 años después de que Yeshua ha muerto. Cuando otro dice, y era el día de la Pascua, como a ellos les ha llegado la información vía tradición oral, pues es muy probable que los hechos para alguno de los dos no sean tan fidedignos y alguien le haya dicho a era la preparación de la Pascua, y el otro le hayan dicho, ya era la Pascua. ¿En qué se coincide? En que sí fue la época de la Pascua, que dentro de lo que decía Oscar, el calendario hebreo, dirá el libro de Éxodo, capítulo 12, ahí lo pueden ampliar las personas que siguen este canal y que están oyendo nuestro podcast. Éxodo 12 dice, ¿cuándo se originó el hecho mismo de la Pascua? ¿Sí? ¿Quién de los dos quiere hacer una narración bien sintetizada de lo que fue el hecho mismo? No la celebración, el hecho. O sea, lo que dio origen. Es como cuando nosotros celebramos el cumpleaños. Cada celebración de nuestro cumpleaños es la recordación de un hecho. ¿Qué? El hecho de que afortunadamente el mundo nos recibió a nosotros y hemos nacido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué recuerdan en nuestro cumpleaños? Que la gente está feliz que hayamos venido al mundo. Claro. La gente no sabe cómo celebrar eso. Entonces, el hecho mismo de Pesaj, ¿cuál es el hecho de Pesaj? ¿Qué ocurre esa noche? Bueno, el año es el 1513. 1513. Antes de Mashiach. El pueblo de Israel está cautivo, no cautivo, está esclavizado en la tierra de Egipto. Yo creo que todos los que son creyentes y no por la cultura en la que vivimos han visto al menos alguna película de Moisés, al menos cuando eran niños en Semana Santa que nos mandaban esas películas. Entonces, de una u otra forma, estamos contextualizados. Un pueblo esclavizado. De pronto algo en lo que yo digo, de pronto nos falta hacer recordaciones, la promesa que Dios le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob. Son los tres patriarcas o los tres escogidos de donde empieza el pueblo de Israel, el que está cautivo en este momento esclavizado.
es una promesa que Dios le hace a Abraham de que van a estar esclavizados y que Él los va a liberar. Cuando se encuentran en este momento, en el año 1513, el pueblo empieza a clamar a Dios por su libertad, por esa promesa que Él les ha hecho. Y Dios envía se podría decir a un Mesías, de pronto no se interpreta bien la palabra Mesías, es como ungido, como Salvador, como Redentor, y este va a ser Moisés. Entonces ahí es donde sale toda la historia. En el punto en donde ya están después de las 10 plagas, lo que ya conocemos, llega un punto en el que Dios les dice, ya Egipto no quiso hacer negociación, no quiso soltarlos a las buenas, entonces yo voy a castigarlos con todos los primogénitos. En estos días hicimos un tema con los primogénitos que fue bien chévere, y es que todos los primogénitos, ese iba a ser el castigo, todos los primogénitos iban a morir. Para que los primogénitos del pueblo de Israel no murieran, se debía hacer un holocausto, hacer una ofrenda con un cordero, y con la sangre de ese cordero, cuando lo iban a sacrificar, lo iban a untar esa sangre en todos los marcos, en los dinteles de las puertas, y la marca iba a ser la sangre. Con este hecho vamos a entender muchísimos conceptos del mismo Mesías, del mismo Jesús, en nuestra vida. Pero entonces estamos en este momento. Ellos tenían que marcarlo. No se necesitaba, el requisito no era ser israelita solamente, sino el requisito era cumplir las normas, que eso lo analizamos y ahorita creo que al final voy a hacer énfasis un poquito en eso. Entonces ellos tenían que seguir unas instrucciones, que era escoger un cordero el día 10 de ese mes que hablaba el señor Echuri. Después de que lo cuidaban, lo sacrificaban el día 14 y untaban la sangre en los dinteles. ¿Por qué tenía que ser de esta forma? Porque el día 15 o ya a la tarde del día 14 iba a pasar el mismo Yahweh llevándose a todos los primogénitos, o que muriendo los primogénitos. Y los que tuvieran esta marca no iban a morir. Entonces lo que se empieza a conmemorar después de eso es que el pueblo logra salir de Egipto. O sea, el faraón, después de este acto que fue la décima plaga, el 10º castigo, la 10ª sentencia, va a decir, ya, váyanse, no quiero saber más de ustedes, a raíz de esta última sentencia. Entonces ahí se empieza desde ahí a conmemorar, y la orden del Eterno no es porque muchos dicen la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, el Eterno es el que le está dando esas órdenes al pueblo. Le dice, por generación en generación van a cumplir este mandamiento. Entonces este es el hecho que pasa. Ese es el punto clave, ahí está el punto clave. Será una celebración perpetua, ¿sí? De generación en generación será una celebración perpetua. Si alguien dice, esa ordenanza fue dada para el pueblo de Israel, en episodios anteriores ya hemos hablado de cuál es el pueblo de Israel, si es solamente el pueblo judío o el pueblo de Israel comprende la casa de Israel y la casa de Judá. Usted tendría que ver esos episodios para comprender que la celebración de la Pascua es para todo aquel que se halle bajo la cobertura del pacto que Dios hizo con Abraham, ratificado en muchas ocasiones en el desierto con Moisés, ratificado cuando ellos entran a la tierra prometida dirigidos por Josué, ratificado en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, si nosotros hoy pertenecemos al pueblo de Israel, la celebración de la Pascua, la cual fue ordenada perpetuamente, nos atañe a nosotros. Si una persona considera que no hace parte del pueblo de Israel, hombre, no tiene que celebrar nada. Ahora, el asunto es que sí debe resolver qué es, porque también hemos hablado en episodios anteriores si Yeshua fundó una nueva religión y si fundó la iglesia verdaderamente o no, con base bíblica. Entonces, nosotros acá ya hemos dejado claro en episodios anteriores, nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, no por eso nos podemos llamar judíos, eso ya es otra cosa, pero pertenecemos al pueblo de Israel. Segundo, Yeshua no fundó una nueva religión ni una iglesia diferente a su pueblo. Entonces hacemos parte del pueblo de Israel. Está bien, si quieren llámense en iglesia y digan que es una parte. No, la iglesia como tal, basada en la escritura, pertenece al pueblo de Israel. No Israel espiritual, como algunos dicen, sino en esencia, al pueblo de Israel. Entonces, si eso lo tenemos claro y está vigente, la celebración de la Pascua la tendríamos que celebrar nosotros. ¿Qué evidencia podemos tener que Yeshua está celebrando esta Pascua ordenada por Dios en el libro de Levíticos y también en lo que acabó de resumir Oscar, Éxodo capítulo 12? ¿Qué evidencia tenemos que Yeshua está celebrando esta Pascua?
Partamos de la base que en Mateo 5:17 dice el mismo Mesías empezando su ministerio, entre comillas, porque acaba de estudiar, acaba de ir a una yeshiva, está bajo la cobertura de sus padres todavía, y empieza su ministerio frente a una bima y dice, atención, si pudiéramos traerlo a colación el día de hoy, atención, yo no vengo a anular nada de lo que está escrito en el libro de Moisés, porque es un libro completo con cinco apartes de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo no vengo a anular nada de la ley, llamémoslo así como dice la Reina Valera, ni los profetas. Entonces partamos de esa base que el Mesías no vino a anular nada de lo que estaba escrito. Exacto. Esa es la primera base. Sí, esa es la primera base. De que él está aplicando las escrituras que cualquier buen judío de su tiempo tiene que estar aplicando. Correcto. Y en Levíticos 23, versículos 1 y 2, dirá, estas son las fiestas de los judíos. No. Ahí no de dice. Los cristianos. De los cristianos. No. Tampoco. Menos. Los católicos. De los romanos. No, De los romanos. Seguimos ensayando a ver con qué Achuri nos dice que sí. ¿Qué definitivamente dice? no. Estas son las fiestas. Estas son las fiestas del Eterno. Estas son las fiestas de Jehová, dirá la Reina Valera. Leámoslo bien. Yo creo que es importante que el creyente mire las escrituras porque nos han metido gato por liebre, definitivamente. Ahí dice que las fiestas son de él. Y si son de él, él cita a sus hijos, él cita a su pueblo. La niña de los ojos de Dios es y seguirá siendo Israel. Ok, entonces ya hay una base. Yeshua no anula la ley ni los profetas. Correcto. 2. Levíticos capítulo 23 dice, estas son las fiestas del Eterno. Ok, ya vamos por 2. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué nos comprueba que Yeshua está celebrando la Pascua? Que él no está institucionalizando un sacramento, entre comillas sacramento, que la Iglesia Católica va a decir que está ahí establecido ahí y es la Santa Eucaristía. ¿Cómo sabemos que Yeshua no está iniciando ahí la Eucaristía, sino que está celebrando Pesaj? Yo soy muy de ir a los hechos históricos, ¿no? Es lo que nos permite ubicarnos y nos permite como plantar también esas bases de las cuales Achuri está diciendo. Un argumento fuerte es que si Yeshua no está celebrando, Jesús no está celebrando Pesaj, y no sé, o sea, en el momento en que se genera su muerte, para mí automáticamente quedaría descalificado de ser Mesías. Y ya les voy a ampliar el concepto porque toca entender el evento de Israel con Egipto, que era el que estábamos narrando ahorita con la historia, para entender lo que el Mesías está cumpliendo en este momento. Pero referente, y para ahí les dejo como él no sería Mesías si no está celebrando Pesaj en ese momento y no se vuelve Pesaj, pero ya les voy a decir algo más. La Eucaristía, el tema con la Eucaristía es que se instituye por allá en el siglo IV, en el año exactamente 325, en un concilio, creo que es el de Nicea. Es el de Nicea. Nicea en el año 325, y es instituido, imagínense, Yeshua o Jesús hace su ceremonia en un contexto judío, en una ciudad hebrea, visita el templo, hace todo lo que se requiere y todo lo que haría cualquier judío de la época, y acá hay que tener claro, para que los que nos están viendo tengan como un contexto, no es lo mismo el judío de la época de Jesús que el judío de nuestros tiempos. Entonces, cuando usted escucha la palabra judío, tiene que de pronto cambiar el concepto de imaginarse a un judío de nuestros tiempos, ¿sí? Es un judío diferente, es una forma de práctica que no es totalmente diferente, pero sí cambian muchos conceptos. Entonces es un judío de época que está haciendo todos los pasos que está haciendo cualquier judío en ese momento y cualquier rabino, ¿sí? Perdóname, hay una interpelación. Lo que nosotros hemos conocido como la iglesia primitiva, entre comillas, iglesia. Sí, es lo que se le ha denominado de esta forma. Sí, es verdad. Okay. Sí, está bueno. Ese es un buen punto. Que ni era iglesia ni era primitiva, ¿no? Pero así es como se llama. Sí, pero es que tenemos que contextualizar. Sí, claro. Nuestra gran mayoría. En realidad es la comunidad o es la Keilah de Yeshua, ¿no? Ese es el grupo de Yeshua, que sigue viviendo dentro del judaísmo de su época, porque Exacto. no lo rechazan, simplemente que tiene otra línea. Posteriormente es que se va a hacer esa separación y hacernos creer que a Yeshua lo sacaron del contexto judío, y no, basta leer historiadores, Mario Sabán, a leer a mismos rabinos de nuestra época que lo reconocen, a Jeremías Gordon, ¿es que se llama? El de Yeshua griego, Yeshua... Buenísimo, sí. Creo que sí es Gordon, griego, el apellido. Es Jeremías Gordon, sí, correcto.
Entonces basta saber que no era fuera del contexto judío de la época. Puede Entonces, proseguir, doctor. entonces él está cumpliendo los pasos de cualquier judío de la época. El tema es que al cumplir todos los pasos del judío de la época, cuando se sentó en la mesa, se le ocurrió hacer una ceremonia diferente, inventarse algo diferente, que lo iban a ratificar 325 años después. Entonces acaba perdiendo como peso y va perdiendo como solidez el tema de la Santa Cena. Y el tema de la Eucaristía, porque es que la Santa Cena es como un heredero, un hijito de la Eucaristía, ¿sí? Y se instituye por la Iglesia Católica en este concilio y lo van a empezar a instituir los famosos o conocidos padres de la fe. Sí. Padres de la fe, que son señores que no tienen conocimiento pleno del contexto judío, o si lo tienen, les interesa mucho eliminarlo, ¿sí? De por sí va a haber un señor que va a sacar todas las cartas, que va a dejar solo a Mateo y a Lucas. Marción. El señor Marción, exacto. Que van a empezar a sacar todo lo que tenga que ver con judíos, porque ya tenemos que conocer un contexto político-económico que empieza a surgir, que es con Roma. Entonces ahí tenemos que conocer que Roma se está tomando todo, el imperio está creciendo y necesitan instituirse, necesitan oficializar todo mediante el imperio romano. Entonces van a tomar cosas de los judíos, van a ver que este señor Jesús revolucionó varias cosas, y es que donde no lo maten se les arma una revuelta tenaz. Entonces cuando empezamos a conocer ese contexto político que se está generando en Israel con Roma, lo tenían que matar, pero ya cogió mucha fuerza. Entonces dicen, vamos a tomar las cosas más importantes y más relevantes y las vamos a instituir. Por eso van a coger, y a quién es el que más duro le van a dar o van a tomar, es a Pablo, porque es el que más escribe, es el que más contexto tiene. Yo no sé cuánto porcentaje tiene en el Nuevo Testamento Pablo, debe tener por ahí un 70 o un 60%. Pues son 13 epístolas de Pablo, que es como un 70%. Como un 70%, entonces claro. Y hechos de los apóstoles no es tanto hechos de los apóstoles, sino los hechos de Pablo. Sí, escritos por su gran amigo Lucas. Lucas, el médico, correcto. Entonces, ¿a quién van a tomar para tener como paladín, como frente de batalla que va a ratificar todas esas doctrinas mal interpretadas? Pues a Pablo, ¿sí? Ustedes no van a ver a un Mateo, ustedes no van a ver que Mateo está diciendo y celebramos la Santa Cena. No, lo que toman son, y hay que entender otro contexto que lo hablamos en el Nuevo Testamento, que de pronto esto se va es un tema específico, pero se va a tener que ampliar esa información, y es que Pablo no está enseñando una nueva doctrina. Pablo está cogiendo la Torá de Jesús, la Torá de Mashiach, y la está explicando a las comunidades judías que hay en el momento. Había un pastor a una iglesia que yo asistí por 15 años y muy reconocido él, y decía, refiriéndose a Pablo y refiriéndose a Jesús, yo no sé qué haría Jesús sin Pablo. Increíble. Pues es que dentro del contexto teológico se dice que Pablo es el que interpreta la teología de Jesús, de Yeshua. Entonces se intenta decir, Yeshua viene, da unas cositas, unas enseñanzas, y verdaderamente el que lo va a dar a conocer es Pablo, pero eso es un concepto totalmente fuera de historia y de contexto judío, porque así no era. De hecho, cada discípulo siempre respetará a su maestro. Así el discípulo salga más avesado y más versado más que piloso. Su maestro más pilo, siempre el discípulo sabrá que es de su maestro, a menos que él diga, yo me salgo de esta línea. Y eso se vale, eso se puede hacer. Pero jamás Pablo tiene que ser la persona en la que nosotros pongamos nuestra mirada. Volvamos al punto. Estamos hablando de qué comprueba que Yeshua está celebrando la Pascua. Entonces, y la Eucaristía. Oscar estaba hablándonos acerca de la historicidad de lo que hace Constantino y del origen mismo de la celebración. Ahora hay que tener en cuenta que hasta este punto, o sea, se tienen que ubicar todos en que hasta el 325, desde el siglo I hasta el cuarto, que es el 325, celebran Pesaj. Sí. Todos, los judíos y no judíos, celebran Pesaj en las mismas fechas del calendario hebreo, o sea, en el 14 del mes de Aviv o de Nisan, se está celebrando Pesaj. En el 325 es donde llegan y dicen, no, a partir de ahora vamos a separarnos de la Pascua judía y ahora va a ser nuestra Pascua. Entonces acá es interesante y hay que tener en cuenta, ahora esto está lleno de cardenales y de jerarcas de la Iglesia Universal, que en ese momento es Roma. Entonces para el cristianismo, para los protestantes, para el catolicismo,
es importante saber, listo, se tiene, y un punto que me parece chévere y que ahora yo he adoptado mucho, y es que hay gente que dice, no, yo creo esto, pues chévere, créalo, pero no lo dé como un hecho que todo esto es lo que va a salvar la humanidad, porque no va a ser, su creencia no va a salvar la humanidad, mi creencia no va a salvar la humanidad, tenemos que ir a los hechos y cada quien tenemos que tener la conciencia de Ahora, una persona puede elegir creer una mentira, ¿no? Sí. Por lo tanto, no quiere decir que porque sea masificada esa mentira, se va a convertir en una verdad, ¿no? Es una mentira. Diferente que cuando uno puede ver a la luz de la Biblia que algo que ha creído no es correcto, uno tiene dos caminos. Persiste en ese error o lo corrige. La mayoría de gente orgullosa y que les cuesta reconocer, persisten en el error y entonces se alejan y tachan a quien les haya hablado sobre su mentira. Y la poca gente que dice, hombre, debería de tomar correctivos en este asunto, lo hace. Yo puedo estar honestamente equivocado, pero una verdad no se establece sino solamente en este caso hablando de la fe, con la palabra. Con la comprobación, que es donde quiero llegar, porque hemos visto los puntos alternos a la historia bíblica. ¿Por qué sabemos que Yeshua celebró la Pascua? Henry dio la base, Yeshua dijo no vine a anular la ley de los profetas, habló de Levíticos 23, Oscar nos ha hecho la síntesis de qué ocurre ese día que se va a institucionalizar como Pascua. Ahora, ¿qué dice la historia? Ha citado Oscar los edictos, lo que hace Roma en el siglo IV cuando se está convirtiendo en la religión oficial del imperio. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento y qué dice, por ejemplo, Mateo 26, 22? 26, 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Nunca Yeshua pudo haber dicho la Pascua. Esa es la traducción que nos ha llegado a nosotros. Nunca pudo haber dicho la Eucaristía porque no es posible. ¿Qué tuvo que haber dicho? Sabéis que dentro de 2 días es Pesaj. ¿Sí? Es Pesaj. Entonces, está hablando de la celebración ordenada en Levíticos capítulo 23. Dentro de 2 días es Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces ahí sigue la historia y luego en el mismo capítulo 2, ¿sí? Dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Es decir, ¿por qué no nos explica Mateo en qué consiste la celebración? Porque se supone que todos los que están con Yeshua saben qué es la Pascua, ¿sí? Es una obviedad, es algo obvio. Exacto, o sea, no hubo Simón, ¿y qué es la Pascua? ¿No? Judas, ¿y cuánto vamos a cobrar? No hay ninguna pregunta, todos lo saben, todos están hablando de su lenguaje, la Pascua. Pero si hoy en día usted le pregunta a uno de los que dicen que son seguidores de Cristo y que se llama cristiano porque hace todo lo que Cristo hizo, yo le digo a alguien, dentro de 2 días, hoy en la fecha que estamos, porque si usted ve este video en el futuro, que esperamos que lo vea y que todavía haya canal, y que alguien vea este video en 4 años, ¿estamos a cuántos días de Pesaj? Estamos hoy es 10 hoy es 10 de Nisan en el calendario hebreo. O sea, hoy estarían metiendo el corderito en las casas, estarían haciéndolo. Ok, entonces, hoy diríamos, sabemos que dentro de 4 días se celebra la Pascua, Pesaj, y todos sabemos qué es, pero dígale usted a un seguidor de Cristo que dice que es seguidor de Cristo, dentro de 4 días se celebra la Pascua y la persona dirá, ah, sí, claro, es porque es Semana Santa. Hombre, no es por eso. Si usted dice que sigue al Mesías y que hace lo que el Mesías hizo, porque esa es la definición que le dan a uno del cristiano moderno, ¿no? El cristiano moderno dice, no somos una religión, somos cristianos porque hacemos y vivimos lo que Jesús nos enseñó. Mentiras. Hombre, pues miremos si sabe lo que es la Pascua, qué es lo que él está celebrando en ese día. Y lo ratificará Juan en varios pasajes y los mismos discípulos. Perdóneme que le haya cortado. No, dele. Pero es que lo dice primera de Juan 2, 3 al 6. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, caminas por donde yo caminé. Y él caminó en estas fiestas, caminó en Shabbat, en las 3 grandes fiestas de peregrinación. Una de ellas es la que estamos hablando el día de hoy, que es Pesach, seguirá Pentecostés, más llamada Pentecostés porque su nombre es Shavuot, y también Sukkot. Pero bueno, volvamos a Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Marcos 14 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron,
¿dónde quieres que vayan y preparamos la Pascua para comerla? Es decir, bíblicamente, en los 4 evangelios se puede comprobar que están celebrando la Pascua, la Pesach. Y nosotros no hablaríamos hoy de cuál es el orden que se llama en hebreo, lo denominan el Seder. El Seder es el orden, porque en realidad eso fue agregado después. De hecho, se habla que el Seder que Yeshua pudo haber seguido fue inventado el primer siglo antes del Mesías. ¿Sí? No se sabe quién hizo el Seder, que muchos, siguiendo las doctrinas de las raíces de la fe, las raíces hebreas del mesianismo, hacen el Seder y hacen un orden ese día. En realidad no está establecido un orden en la Biblia, porque si alguien dice, ¿y cómo se celebra la Pascua? Y alguien me saca a mí un libro y me dice, esta es la Agadá de Pesach, ese es el Seder de Pesach. No está basado en no está ordenado en la Escritura. Es un orden que el judaísmo institucionalizó, pero no es que sea la última palabra o que esto sea lo que mandan del cielo. Pero no es malo en sí mismo, Wilson. Igual que la Santa Cena. Ok. ¿Sí? Okay. No es malo en sí mismo, porque tiene origen y tiene algunas cositas extrañas, como metámosle un huevito, el huevo duro al plato y todo el asunto, y metámosle esto y lo otro. Entonces ahí es donde es bien complicado resolver el asunto. Sin embargo, no está establecido. Parece que Yeshua sigue un orden, por eso cenan, por eso después de la cena toma una copa, por eso dice, este pan es mi cuerpo entregado por vosotros, luego la copa. Y entonces dirá la Iglesia romana, ratificándolo Constantino, diciendo, el origen de la Eucaristía es la última cena de Yeshua. Hasta Leonardo da Vinci pintó un cuadro que todo el mundo le ha dado un auge a esa vaina, que son teorías muy bonitas y todo, pero Leonardo da Vinci, hermano, tenía sus vainitas ahí en su cabeza para llegar a afirmar que ese cuadro fue inspirado pues por Dios, y hay gente que lo pone detrás de la puerta. En realidad no ejerce ningún resultado detrás de la puerta. De pronto se lo roban y el cuadro es muy bueno. La gente cree que el cuadro de la última cena cuida las casas. Entonces, de la Eucaristía viene el origen de la Santa Cena. Cuando la Iglesia protestante recibe de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de todos los, entre comillas, reformadores, de Erasmo, entonces ellos dicen, que el Señor los tenga en su santa gloria, ellos transmiten que esto es un sacramento, y sacramento es una ordenanza santa, sacra santo mentum, una ordenanza santa. Entonces se dice, este es un sacramento para la Iglesia protestante. Entonces la Iglesia protestante dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto de una hostia? ¿Y cómo vamos a hacer esto de que el vino solo se lo tome el líder? Nos toca hacerlo de otra manera. Entonces dicen, como en el libro de los Hechos dice que partían el pan en las casas, entonces esta es la comunión. Entonces, como Yeshua toma el pan y el vino, y aparentemente esa es la Eucaristía, de ahí viene la herencia de la Santa Cena. Y eso es ineludible. La Santa Cena es la transformación de la Eucaristía de la Iglesia romana. No hay nada más que decir. Cualquier persona que quiera negar esto es negar lo obvio. ¿Por qué la Santa Cena de una iglesia cristiana, del cristianismo moderno? Porque en el tiempo de Yeshua, si se llamaran cristianos, que no se llamaban así, pero llamémoslos así, ¿qué hacían ellos? Una cena. Y una cena era comida. Probablemente comían cordero, porque hasta el año 70, que el templo es destruido, el judío dejó de comer cordero, porque decían ya no hay templo, entonces prohibieron en el judaísmo comer cordero, porque no había templo. Pero no es que esté ordenado hoy en día, o no lo puedes hacer. Hay gente que le dice, no puedes comer cordero. Hombre, ¿dónde está esa prohibición? Que a mí me parece que es tan interesante, tanto concepto religioso que lo suben a la categoría de la Biblia, y uno tiene que ser muy, muy objetivo en decir, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Bueno, yo quiero decir algo acá, porque es que este tema da para mucho. Pero no va a haber otro episodio, ¿no? Que siempre están sugiriendo que haya otro episodio de los tres. Lástima que no haya. No, hay más porque necesitamos llegar hasta el episodio 30.000. Pero la audiencia que está allá se está preguntando, pero ¿y Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Hombre, Pablo ha sido mal interpretado por unos y por otros, tanto por el cristianismo como por el mismo judaísmo. El cristianismo lo elevó, el judaísmo lo tumba a Pablo, porque Pablo pareciera que viniera a estructurar una nueva fe, y no es así. Yo creo que en la mente de los creyentes se tiene que posicionar algo también muy importante. Pablo no es mayor que el Mesías.
De ninguna De manera. ninguna O sea, manera. hay gente que crea que... No dice, de ninguna manera. Sí. De ninguna manera, exacto. Y Y Pablo, de hecho Pablo dirá, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Mashiach. correcto. Y el que dio su vida fue Mashiach, Yeshua. El que dio su vida definitivamente fue Jesucristo, no fue Pablo. Sí. Pero Pablo ha sido mal entendido, mal interpretado. Y yo quiero decir algo a esta altura ¿Más? de nuestra charla, Sí. con el permiso de Oscar, que está que se habla ya también. El mensaje ha sido mal interpretado. Ha sido mal interpretado porque no se ha tenido un sumo cuidado de verificar la primera parte de la película, el mal llamado Antiguo Testamento. Ok. Bueno. ¿Qué dice Pablo? Pablo dirá escribiéndole a los Corintios, sí, en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Enseñado, sí. Y Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo partido, y luego tomó vino. Entonces, todo el mundo intenta decir que esa es la ratificación de la Santa Cena, y no es verdad, porque él mismo está diciendo, porque Yeshua, la noche que fue entregado, y ya hemos visto por datos históricos, por datos de la misma escritura, por los mismos evangelios, que la noche que fue entregado fue la noche de Pascua, la noche de Pesach. Entonces Pablo está diciendo, porque él la noche de Pascua hizo esto, pero no está queriendo decir que entonces la cena de Pascua se va a transformar en lo que Pablo dice, ¿sí? Tomar vino y comer pan, y se acabó la cena, porque no está diciendo eso. Pablo está tomando referencia a lo que Yeshua, ni siquiera lo que Yeshua dice, a los que los escritores van a resaltar, ¿sí? Que tomó vino y comió pan. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero lo está diciendo porque quizás en el Seder de Pesach son dos elementos muy esenciales. Son dos elementos muy esenciales dentro de la cena. Ahora, el vino fue agregado. El vino no se tomaba vino, anteriormente no se tomaba vino. Si se tomaba vino lo hacía como cultura judía, que es un elemento dentro de su alimentación Normal. diaria y normal. Pero lo que dice Éxodo 12 es comer pan sin levadura, comer hierbas amargas y comer cordero asado. No estoy diciendo que eso es lo que toca hacer hoy en día, porque son las circunstancias, sino que el evento sí tiene que ver con la raíz. Es la salida de Egipto, luego la muerte del Mesías, que nosotros la tenemos que resaltar, pero no es el reemplazo. La Santa Cena no es el reemplazo de Pesach. Bueno, yo quiero como contextualizar todo lo que llamamos hasta ahora para poder como dar un salto. No sé si vamos a abarcar Pesach hoy, como tal Pesach. No, o sea, No, básicamente, o sea, como tal Pesach es que sí deberíamos de celebrarlo. Sí, la misma celebración lo que yo decía. Personas que quieran saber, y entonces ahora ¿qué hacemos? Oh, estamos a una semana De Pesach, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que la otra semana, Semana Santa, ya no lo puedo, porque van a ver, yo Sí. tengo fe que todo va a cambiar. Yo creo que le pueden decir al pastor, o sea, yo creo que le pueden decir a su pastor, pastor, si acá dice esto, si Jesús, como usted lo llama, Jesús o Yeshua, la celebró, ¿por qué nosotros no la celebramos? El pastor dijo, oh, ¿y ahora qué hago? Que la otra semana. No creo, Y me está no creo que pase. Pero permítame decir que inclusive Oscar y Wilson, el testigo de Jehová que no la celebraba, lo está celebrando hoy en día. ¿La Semana Santa o...? No, la Pascua. Ah, ok. Y saben claro. que es el 14 de Pero es que Nisan. esas manes estudian mucho. Bueno, contextualizando un poquito, el origen del Pesach, de la Pascua, de la Santa Cena, el origen de todo lo que estamos hablando, se da en el 1513 con la salida de Israel de Egipto. Esa es la ¿cierto? base. Se hace todo el evento, y después de que hacen todo el evento y ellos lo viven, el Eterno les dice, ahora lo van a conmemorar para siempre. O sea, la palabra que se utiliza es por todas las generaciones, pero dice... Celebración perpetua. Perpetuo, o sea, va a ser una celebración perpetua. Eso nos ubica en que Yeshua va a celebrar esta misma cena, va a hacer esta misma conmemoración, y posteriormente Pablo va a hacer la misma conmemoración. Cuando sale la Eucaristía y posterior la Santa Cena, que es lo que estamos diciendo, algo que toca aclarar para los creyentes que se van a pegar de estas citas, que son 1 Corintios 11, que van a tomar el relato de los apóstoles. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Exactamente, van a tomarlos para sustentar. Es que algo que tienen que hacer de primeras, que esto de pronto ya se ha dicho en otros capítulos, es quitar los títulos. No vea los títulos, vea el contexto de toda la historia. Lea la historia sin títulos.
porque de pronto lo que usted está tomando como referencia bíblica son títulos que se le han puesto a las escrituras que no iban en el rollo original o en los escritos originales. Entonces, cuando yo le pongo un título, yo puedo poner acá un relato y le digo a cada uno, póngale un título, y cada uno le va a poner el título de acuerdo a lo que entendió o a lo que quieren resaltar, que es lo que hablaba ahorita Wilson. Entonces, lo que yo opino, lo que yo daría como consejo es estudie el mismo texto, estudie la palabra sin títulos, sin títulos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Santa Cena e Eucaristía? Que decimos que es lo mismo. Hay una diferencia básica en la que el señor Lutero y sus ecuaces, y sus compañeros se enfocaron. En que en la Eucaristía utilizan una palabra que se llama la transubstanciación. Y en la Santa Cena utilizan otra que se llama la consustanciación. ¿En qué se diferencian estas dos? Que en la Eucaristía literalmente las personas piensan que tienen el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, y literalmente hay quienes lo muerden pasito porque piensan que de verdad lo están... Como con el pan de la Santa Cena también. Así. Pero en la consustanciación, que es el de la Santa Cena, es un símbolo. Sí. Entonces, para el cristiano es una simbología. O sea, Roma para dice, el católico en el momento literal. En que usted toma la hostia, ahí se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Esa es la transustanciación. Es decir, misteriosamente la hostia se vuelve carne humana. Y el vino misteriosamente se vuelve sangre. En la Santa Cena esto representa, ¿sí? Sin embargo, tiene como la misma connotación. Pero es la única, a lo que hoy es que es la única diferencia, porque de pronto algunos dirán, y yo me acuerdo de mi época que uno defendía lo que uno creía capa y espada y decía, no es lo mismo, no es lo mismo. Es exactamente igual, cambian dos palabras. Viéndolo desde esta perspectiva. Cambia solo una explicación, un significado. Viéndolo desde esta perspectiva, usted lo ha dicho claramente, hay un desfase. En las dos hay un desfase con base en la palabra. Con base a la palabra. Ahora, todos lo están basando en Jesús. Lo curioso es que Jesús no lo basó en eso. Él va a decir, este es mi cuerpo, pero él tiene una connotación más profunda que a mí sí me gustaría que tomáramos. Y si alguna de las personas que nunca ha escuchado este cuento, que nunca ha escuchado Pesa, que nunca ha escuchado, es que imagínense que a usted le digan que lo que ha hecho por toda su vida, cada mes, y se ha puesto a cuentas con el Eterno, que de pronto muchos nos tomarán en mala leche, nos tomarán a que es algo que estamos siendo malos al decir las cosas que decimos o como las decimos. Pero es muy tenaz para mí de que me digan, esto que usted ha hecho no es como lo ha entendido. Entonces es fuerte. Entonces, si alguien, a mí sí me gustaría que abarcáramos un poquito Pesa, en el sentido que alguien diga, oiga, yo quiero hacerlo bien, yo quiero que el sábado me inviten. Sí. Pero vea, hay dos tendencias en eso que dice Oscar. Yo quiero hacerlo bien. La mayoría de gente nos va a decir que hacerlo bien es como lo hace el judaísmo. Porque eso va a pasar. La mayoría de gente, y si es alguien que estudia el judaísmo y le gusta demasiado el judaísmo, y no estoy en contra del judaísmo, pero sí creo que debemos de tener el mismo criterio para evaluar doctrinas, vengan de donde vengan. Entonces, si alguien cree que hacerlo bien es como lo hace el judaísmo, no. Porque en ese caso yo recibo mucha censura por lo que yo hago, no solo en cuanto a Pesach, sino en cuanto al día de reposo. O sea, a mí me cocinarían vivo, ¿sí? Dentro de muchos gremios mesiánicos y judíos, porque hay mucha línea del mesianismo que idolatran o sea, su becerro de oro es el judío. Yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo de ninguna manera con eso. No somos un portavoz del judaísmo, porque sí tenemos mucha herencia del judaísmo, pero también tenemos que probar los espíritus, como dice Juan. Prueben los espíritus, no me refiero a que estén poseídos, sino prueben la esencia de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos correctamente? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo se celebra Pesach correctamente? Ya no tenemos que llevar un cordero. No hay templo. Ya vino el cordero que es Yeshua, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Santa convocación. ¿Que debe haber una cena? Debe haber una cena. El resto yo creo que ya es como mirar mucho la Escritura. Debe ser un día especial, debe ser un día santo. No debe ser un día común y corriente. Tiene que tener unos elementos muy específicos. Entonces, ahí nos sirve lo que el pueblo judío ha hecho y mirar su simbolismo. Entonces, por ejemplo, hoy en día, dentro de la noche de Pesach, se toman 4 copas de vino. No es la copa llena ni nada, sino hay una medida regulada. Las 4 copas de vino tienen base bíblica en su simbolismo.
Las 4 copas de vino se hablan que representan las 4 acciones que el eterno Dios ejecutó para liberar a Israel. Están en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, os sacaré, la primera acción de Dios. Y ahí una copa de vino pequeña. Os libraré de su esclavitud, es la segunda copa. Tercera, os redimiré. Curiosamente, la tercera copa representa la redención y es la que Yeshua toma después de la cena. Y él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o sea, la que representa la tercera acción de Dios. Os redimiré. Entonces, ¿no es acaso que Yeshua tiene algo de este conocimiento, de este ser? Ahora, y si el Nuevo Testamento ha sido escrito, traducido, manipulado para sacarle toda su esencia del pueblo de Israel, pues hay muchos detalles que es imposible que los saquen. Y en la tercera copa es la copa de la redención, la cuarta copa es la copa que dice, os tomaré. Los 3 panes, que también se toman 3 panes, también en la cena de Pesach, tienen varios significados. Unos dicen que representan a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, el padre de la fe, Isaac, que representa la entrega, el sacrificio, y parece ser que el segundo pan es el que Yeshua parte y dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Coincide con el pan que representa a Isaac, coincide entre comillas, y ese es un ceder del pueblo de Israel, no está en la escritura. Ahora, otra interpretación que hay de los 3 panes es que durante todo el año en la cena de Shabbat tomamos 2 panes, y es pan con levadura. Pero en la noche de Pascua se ordena no comer levadura. Entonces parece ser que 2 panes representan los panes de todos los días de reposo y le agregan un tercer pan que es el de la fiesta, ¿sí? Como quien dice, ustedes 2 todo el año nos han acompañado, pero hombre, han tenido levadura, hoy se la sacamos. Y hay 2 panes de todos los días de Shabbat, del día de reposo, más otro. Ahora, no podemos en este episodio contarles a ustedes todo, específicamente todo. Pero sí nos pueden contactar a Oscar, pueden contactar a Henry, me pueden contactar a mí. Oscar, ¿cómo es su correo electrónico? O su sitio en Facebook. Me pueden contactar por Grupo de Estudio Hasak en Facebook. Y en YouTube también, aunque en YouTube no tenemos contenido, pero Grupo de Estudio Hasak, y en correo electrónico grupodeestudiohasak@gmail.com. Ahí está, Grupo de Estudio Hasak, que Hasak significa ser fuerte. Y también están en Facebook como Grupo de Estudio Hasak. Búsquelo. Si tiene que enviar la solicitud para que lo dejen ingresar, ahí pueden contactar a Oscar. A nosotros nos pueden contactar por raicesdelafe1@gmail.com. Cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier punto que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer ahí. Bueno, llegamos entonces a la conclusión. La Santa Cena ha sido como la sustitución de la Pascua, ¿sí? Yo creo, eso ya es una cosa particular, es mi pensamiento. Yo creo que sí se hizo con una mala intención. Yo creo que cuando Roma y sus jerarcas están definiendo sus dogmas y sus doctrinas, quieren sacar de sus doctrinas todo lo que sea directo con el pueblo judío. Vea, gústenos o no nos guste, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios instituyó como el receptor de la fe y de la salvación. Por eso el Mesías viene del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que todos nos tenemos que convertir a la religión judía? Por supuesto que no. Y ellos mismos lo dicen. Si usted escucha a algún rabino honesto y no afiebrado o no, y menos mesiánico o menos que haya sido pastor y hoy se diga que es rabino, no le va a decir que usted sí tiene que volver a la religión judía, que tiene que patear todas las doctrinas y a todo el mundo si se le atraviesan, pero eso no lo enseña la escritura. De hecho, a mí, y en esto no sé por qué, de pronto podemos hacer un episodio de lo que es el judaísmo auténtico y de lo que es el judaísmo infiltrado, porque hay judaísmo infiltrado que da mal testimonio. Yo le iba a decir algo sobre que nuestros puntos de vista tienen que ser, y era lo que usted estaba haciendo con la explicación del Pesach, y es ver lo que es Roma. Es que acá toca meter un montón de cosas y es que no se puede todo a la vez, pero toca ver lo que es Roma, que fue como iniciamos nuestro episodio, y ver Babilonia, porque ahí tendríamos que ver Babilonia, que era lo que usted estaba explicando ahorita, que de pronto a eso no le metimos y no hay tanto contexto,
acá a nivel de lo que estamos tratando, pero eso es un punto de vista que sería chévere un día mirar Roma versus Babilonia y qué dice la escritura realmente, que siempre nos están tratando de encasillar en una religión y que tenemos que tomar una postura, y cuál Sí, es la ese postura que tema me tenemos gusta. que tomar. Ese Roma tema me versus gusta. Babilonia sería muy chévere. Ah, Ya vamos a acabar, si me, pues si es que me yo tengo dejan, más, yo tengo como 2 horas más de si me dejan hablar, yo quiero también decir algo acá también. Bueno, Ala, y- Porque es que el oyente o quien está ahí detrás de pantalla se está preguntando muchas cosas y quizá evidentemente hay algunas cosas que no comprende. Y no comprende es porque nos enseñaron a desasociar, a quitar, a eliminar los judíos allá y nosotros acá. La iglesia es el reemplazo de esos miserables judíos. Perdóname, Señor. Pero así lo dice Constantino en sus edictos. Correcto, correcto. Si ellos se reunían el día de reposo como lo ordenó su Dios, nosotros lo vamos a hacer el primer día de la semana. No, y dirá ahí, no como esos miserables judíos, Sí, dirá el increíble. edicto. Increíble. Entonces, sí tenemos que regresar a restaurar. El hijo pródigo regresó. Esa palabra hebrea es demasiado importante. Regresar, teshuvah, regresar a restaurar. Yo creo que es el momento indicado. Estamos viviendo épocas muy difíciles, muy difíciles. Estamos a un año de que se inició esta pandemia y creo que el creyente tiene que haber tenido tiempo para estar en su hogar, estar en su casa, sobre todo al comienzo de la pandemia, y haber revisado algunas cosas que nos competen a nuestra fe. Yo creo que es lo más sano, Yo creo lo que más eso justo. no va a pasar. O sea, Yo yo creo creo que que sí. la gente más perezosa para estudiar son los religiosos. La Increíble. mayoría de religiosos aceptan en lo que les gusta y lo que les conviene, la mayoría. Yo no creo que haya muchos creyentes que les guste estudiar. Pero Wilson, tiene que ser el momento de dejar de estar sentado en una banca y responder a todo lo que diga el líder religioso. Amén, amén, pastor, lo que usted dice es palabra de Dios. Y si está equivocado, ciegos guías de ciegos, dice la misma escritura. Entonces tenemos que regresar a restaurar nuestra fe original. El río se ha contaminado a lo largo de estos 2000 kilómetros, hablando de Luis López de Mesa y su analogía del río Magdalena. El río Magdalena nace en el páramo de las Papas del departamento de Huila, en Colombia, y muere en Barranquilla, en Bocas de Ceniza. Se ha contaminado, el río Magdalena se ha contaminado a lo largo de 2000 kilómetros. Igualmente pasa en la fe del creyente a lo largo de 2000 años. Después de que vino Yeshua HaMashiach, el río se ha contaminado. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a donde el río está puro y cristalino, la fuente, en el páramo. La palabra del Eterno es nuestra fuente. Ir a la palabra, no a lo que los líderes religiosos nos han enseñado. Como dirá el libro de los Hechos, por poco me persuades a De ser unirme a tu cristiano. grupo. Sí. Excelente analogía. Y creo que eso es lo que ha pasado con la fe en muchísimos campos. Creo que sí toca, y de hecho es el propósito de raíz de la fe, poder volver al origen de muchas doctrinas que se dicen que son como hoy las han enseñado. Pero es la tarea que estamos haciendo. Oscar, su merced, díganos qué más otro punto cree que debamos anexar. Ahí es bien importante porque yo sí creo que las personas van a empezar a generar cuestionamientos. Ustedes dos tienen mucha fe. Sí, no, tiene que Tienen ser. hablar. Sí. Tiene que Si ser. a este punto no se Yo han soy hombre desconectado de de la poca fe. transmisión, En realidad yo soy hombre de poca fe. no me preocupes. ¿Saben cómo le estudia la mayoría de gente? La mayoría de gente va y se mete a otro canal de YouTube, escucha y lo que le gusta lo aprende, ¿sí? Lo aprende. Pero bueno, eso es Yo respetable tengo fe. porque cada persona paga su conexión a internet. Yo creo No, que sí, es tiempo sí. de cosecha. Definitivamente este es un Si tiempo de en este cosecha. punto no se han ido de la Sí, es transmisión, muy probable. yo creo que se están generando cuestionamientos. Y uno de esos Qué es bien. ¿qué hacemos con la Semana Santa? O sea, yo la puedo celebrar porque hay gente que es muy bonita y en su pensamiento quizás bonito o quizás perezoso, que puede ser ambos, van a decir, pero es el mismo Dios y es la misma cuestión. Lo que importa es Dios la mira intención los del corazones. corazón. Lo que importa- pero va a haber gente que va a decir, bueno, puedo celebrar Semana Santa sabiendo esa información y sabiendo que es pesar. Ya no lo voy a ver como la Eucaristía, ya no voy a tener en cuenta la Semana Santa, la Santa Cena, y bueno, está bien, voy a cambiar, voy a cambiar. Si la verdad dice, ¿puedo celebrar? Yo digo, no. Estoy siendo Está a la luz de la escritura. No, mire, si puedo celebrar Semana Santa, tienen que ver algo súper fuerte, y es que el mismo Mashiach dice que va a cumplir con la profecía de estar 3 días y 3 noches. Si nos ponemos a analizar esto otra vez desde el punto histórico,
Yeshua no murió en viernes y no pudo haber resucitado en domingo, definitivamente. porque ni siquiera pasan los 3 días si hubiese sido así, no pasan los 3 días. Sí, señor. Entonces aquí hay que tener en cuenta que Yeshua o Jesús tiene que morir el 14 del mes de Nisan, Sí. tiene que morir el 14 y va a resucitar el 17 del mes de Nisan. Curiosamente, históricamente, después lo vamos a ver, yo sí quisiera Sí, que hubiera otro podríamos- capítulo. Me Podríamos la ver razón, el vea, calendario. Dos El contra calendario. uno. Yo me puse en la tarea, juiciosito, de hacer el calendario de la época, tanto del 1513 como de Mashiach. Qué bueno. Y algo súper tenaz es que Mashiach muere y va a resucitar en Shabbat. O sea que va a tener que resucitar obligatoriamente un sábado. No va a tener, lo hizo. No va a tener, lo hizo. Y va a cumplir con la profecía de durar 3 días y 3 noches en la muerte. Curiosamente, en el 18, después de que resucita el 17, que es un Shabbat, el 18 iba a ser día de primicias, es lo que se Sí. llama Bikurim. Sí, Bikurim, la Bikurim. noche de primicias. Y entonces van a decir que Yeshua es el Bikurim de la resurrección. Entonces cuando empezamos a ver todos estos hebraísmos, porque nos toca ver hebraísmos y nos toca ver un tema del concepto de la raíz hebrea como fue concebido todo, Obvio. y entendemos estas cosas, decimos, wow, estamos en una vaina totalmente diferente al que en verdad es, ¿sí? Otro concepto que yo quiero como poner ahí en la mesa, eso de los 3 días y las 3 noches. Cuando yo entiendo que lo que hizo el pueblo de Israel al matar al corderito y poner la sangre en los dinteles, no es solo decir, como en mi época, o que ustedes también la vivieron, que es sangre de Cristo, cúbreme. El decir esa frase que hoy en día yo digo, qué significado tan fuerte. El decir esa frase es decir, yo cogí a Jesús como cordero y por mí es que él muere. Y la sangre de él cubre, pero ¿a quién cubre? ¿A quién cubrió en Israel, en Egipto en el 1513? ¿A quién cubrió? A A los Israel. primogénitos. Del De pueblo de Israel. Israel, ¿sí o no? Resulta que hay una cita en Éxodo, creo que es Éxodo 4:22, que dice, y se las voy a leer, entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. O sea que Jesús, Yeshua, vino a morir a ser cordero por el primogénito. Y era lo que hablábamos el otro día con el tío Caben, que es otro cuento. Pero es el primogénito, o sea, se paga lo del primogénito, se está salvando al primogénito. ¿Quién es el primogénito? Israel. Nosotros de una u otra forma, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no tenemos que ser judíos, solo tenemos que ser Israel. Israel parte de un pueblo. Israel Aunque a mí me injertados. fascinaría, ¿no? ¿Qué? ¿Ser judío? Y sí, con el Mesías. Amén, amén. Es que ¿cuál es la No, relevancia? No solo desde el total. punto de vista religioso, sino integralmente, ¿no? ¿Cuál es la relevancia hoy en día para nosotros? Qué bueno que Oscar empezó con el permiso del conductor del programa, que es Wilson, y Oscar empezó muy bien, hablando de la liberación de esclavitud, de tierra de esclavitud. Para nosotros, Yeshua cobra una dimensión mayor, porque es pasar de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. De esclavitud a libertad. Amén, amén. La comprensión es total, pero viendo al Mesías de Israel, cómo vivió, qué dijo, a quién se lo dijo, le cambiaron desafortunadamente el cristianismo, le cambió su esencia, su cultura, su familia totalmente hebrea, su nombre. Es entenderlo en el contexto que es, no en un ¿Qué es? contexto inventado. ¿Qué es? Por supuesto. Bueno, Qué tengo maravilla. que cerrar, amiguitos, y entonces les voy a preguntar a ustedes. Puede parecer evidente la respuesta, pero quiero que ustedes me la digan. ¿Celebró Yeshua Santa Cena o celebró Pascua? Por supuesto, el Mesías de Israel celebró algo que tradicionalmente venía haciendo año tras año, y esa fue su última cena, su último Pesach, Ok, ciertamente. antes de que él vuelva, él dijo, ¿no? ¿Verdad? Y- Ustedes van a decir Y haréis esto en memoria de mí. sí. En Todas las recordación veces mía. que hagan Pesach van a recordar mi muerte. Por eso es que también hay que tener en cuenta que Pesach, ¿qué es lo que más debemos nosotros conmemorar? ¿Solo la salida de Egipto o también la venida de Yeshua como Mashiach? Amén. Qué bien. Oscar, ¿celebró Yeshua Pesach o Santa Cena? Que la salida de Egipto para nosotros es Mashiach. Sí, Esa es nuestra salida es de la Egipto. aplicación Esa para es nosotros, nuestra sí, salida- correcto. nuestra salida de Egipto. ¿Celebró o no celebró? Yeshua tenía que celebrarlo para dejar ratificado que él cumplía la Torah. Entonces él hace la celebración de Pesach para
para salir y ser el Pesaj que hoy nosotros podemos utilizar y que nosotros hoy celebramos. O sea, él no solo, es muy tenaz, porque si él no quisiera ratificar la Torah, ni siquiera hubiera hecho cena ese día, sino que se va a hacer solo el cordero. Sí, así es. Pero él ratifica y dice, yo ratifico, y me gustó algo que dijo Wilson, de que el discípulo no se iba a sobreponer sobre el maestro. El que haga eso, Mashiach es como si Mashiach se hubiera sobrepuesto sobre su papá, que fue el que dio todo. Entonces Mashiach dice, yo cumplo la Torah. La Torah dice, Sí. Pesaj. El mandamiento es celebrarás Pesaj. Lo celebra y se vuelve el Pesaj. Eso es muy fuerte. Y él dijo, yo no vengo Eso es muy a hablar nada diferente a lo que papá te dijo que tenía que hablar. Eso es muy fuerte. Sí. Entonces, Yo sí digo, celebra Pesaj. celebró Yeshua Pesach o Santa Cena. Y ese concepto quiero ratificarlo, porque nunca lo he dado, pero lo quiero dar hoy. Si Yeshua llega a hacer algo por fuera de los planes de Dios trazados en las Escrituras, deja de ser Mashiach de Israel. Entonces, él no puede morir un día diferente a una de las Moedim. Él no puede resucitar en un día diferente a una de las Moedim. Y él no puede hacer nada que no se rija a las fiestas. Entonces, él debe morir en una fiesta. O si no, no es el Mesías prometido a Israel. Él muere en Pesach, resucita en Bikurim, que en esa semana cayó en Shabbat, que Shabbat también es otra fiesta descrita en Levíticos capítulo 23. Él va a enviar el Ruach HaKodesh 50 días después, que es otra fiesta, que es la fiesta de Shavuot. ¿Sí? Él no puede estar muriendo en el Calvario, sea en una cruz, en un madero, en un patíbulo, lo que quiera que sea, porque eso también hay teorías y agarrones sobre eso muy fuertes. Él no puede representar para el pueblo de Israel lo mismo que el Cordero del día de Yom Kippur. Entonces Yeshua no puede hacer nada por fuera de los planes que ya están trazados. Él viene a cumplirlos. Él viene a cumplir todas las moedín que están ahí trazadas en Levíticos 23. Todas las viene a cumplir. Falta una, que es el día de Yom Teruah, que es cuando él va a regresar. Si quieres saber más, vea el episodio de si podemos saber cuándo viene Yeshua, cuándo regresa Yeshua. Entonces, dentro de este contexto, lo que quedó ratificado por Yeshua fue la Pesaj, la Pascua, como ha sido traducido. Mi última pregunta para ustedes. ¿Está mal que un creyente celebre la Santa Cena? Pues con base en lo que hemos estudiado, con base en las Escrituras, la Santa Cena fue mal interpretada por Roma, categóricamente, Con la Eucaristía. con la Eucaristía. Y la Iglesia Evangélica, que no ha hecho más de lo que diga Roma, pues le siguió los pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Insisto, Wilson, yo tengo que insistir en eso. El creyente tiene que regresar a restaurar su fe. El hijo pródigo, cuando regresó a obediencia de su papá, porque había mejor alimento, porque había seguridad bajo su techo y había unos principios que seguir, el hijo pródigo regresó, no a buscar a su hermano mayor, que es la casa de Judá, que es el judío como tal y es respetable porque ha estado con papá, pero el hijo pródigo regresó a buscar a obediencia del padre. Esto es imperativo. El creyente hoy en día Respóndame. tiene que regresar a restaurar su fe original, y su fe original es retomar lo que dice la Escritura. Levíticos 23, 1 y 2 dice que una de esas fiestas es, una de esas citas Moedim es Pesaj, punto. Okay. No Santa Cena. Oscar. Yo digo que antes de este episodio tenía mi misericordia. Después de este episodio donde ya sabemos todas estas cosas y podemos determinar, yo digo, si es malo tomar la Santa Cena, sí es malo tomar la Santa Cena. Es adoptar costumbres de un imperio que es totalmente paganizado, que lo que quiso fue borrar al pueblo de Israel, lo que quisieron hacer muchos enemigos de Israel anteriormente, y no podemos llamarle a lo malo bueno, a lo no santo santo. No podemos mezclar y no podemos jugar con eso. Es una línea muy delgada. Podríamos decir, no, es bonito, es la intención, y de pronto así arrancamos y decimos, no, esto no le quita tampoco peso, y si la persona lo hace con convicción, yo creo que esas cosas el Eterno las tiene en cuenta y nosotros no somos quienes para generar un juicio. Pero si ya después de yo tener toda la información, después de tener un contexto, de que me aterricen un poco en el asunto, quizás no con todo y quizás no teniendo la razón en todo, pero que me lleven a un concepto y yo sigo
allá de terco. Yo digo, ¿está mal hecho? Sí, está mal hecho celebrar la Santa. Bueno, yo digo que no todo lo bueno es correcto. Y este es el caso de la Santa Cena. La Santa Cena puede ser muy buena para muchas personas, pero no es lo correcto que dice la Escritura. O sea, la Escritura no dice que eso fue creado por Yeshua o ratificado por Pablo. No lo dice. Puede ser muy bueno para muchas personas, muchos se pueden reconciliar con Dios, muchos pueden venir al arrepentimiento y qué sé yo. Y eso es muy bueno, pero a la luz de la Escritura, eso no es correcto. Eso es igual que la doctrina o el dogma que hay de la Trinidad. Puede ser que la Biblia nos hable del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero como Roma lo enseñó, puede ser que muchas personas lo hayan visto así, pero no es correcto. Y yo tengo que hacer lo que es correcto. ¿Algo más, señores? Sí, permítame decir dos cositas. Yo puedo estar honestamente equivocado. El creyente puede estar de manera muy honesta haciendo las cosas, pero puede estar honestamente equivocado. La base para establecer una verdad es la palabra de Dios. Y de otro lado también quiero decir lo siguiente. Tenemos, e insisto en esa parte, que regresar a restaurar nuestra fe original que está establecida en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no es antiguo, no es, porque es que esa palabra al creyente le suena como, y esa es la intención de Roma, hacerle creer al creyente que antiguo es anticuado, viejo, obsoleto, caducado, lo cual no es cierto, no es cierto. Es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 24:22, Hechos 24:14 y Hechos 26:22. Yo no he hecho nada diferente a lo que Moisés y los profetas dijeron que había que Y hacer. nuestros padres dirán. Y ya en Hechos 28:17, y nuestros padres. Y las tradiciones de nuestro pueblo. Oscar, ya para despedirnos. Mashiach cumplió absolutamente toda la Torah. La cumplió no en cumplimiento de que ya la haya hecho por nosotros, sino la cumplió en que se adaptó y cumplió absolutamente todo lo que el Eterno había mandado en su Torah y en los profetas. No contradijo absolutamente nada. Una forma en que podremos empezar a renovar y a restaurar, como dice Henry, es empezar a buscar. Si usted quiere adherirse, si usted quiere de verdad tomar esa sangre de Mashiach, debe empezar por prepare una cena. No tiene que tener una estructura religiosa, tiene que saber que esa cena es en conmemoración de que usted ha sido liberado, de que usted hace parte de ese sacrificio que hizo Mashiach, ese lugar que tomó Mashiach como cordero. Si usted hace una cena, y si lo quiere hacer en la fecha que se tiene estipulada, es el sábado en la noche. Es el sábado 27 sábado de marzo del 2020 que estamos en este 2021. 2021, oiga, sí, todavía vivo en el año del virus. Muy bien. Usted es de los que llega y dice, ya estamos en el año de la pandemia. Sí, en el año de la pandemia. Wilson, permítame agregar finalmente ya, a manera de mi conclusión, es que cuando estemos frente a la presencia del Eterno Padre Celestial, no podemos responder, es que mi pastor me lo dijo. Exactamente. Y si el pastor estaba equivocado. O no lo sabía. O el líder religioso. Una de las cosas que ha dicho Oscar es, con toda esta información que hemos dado hoy, que también nos ha faltado porque necesitaríamos más tiempo, pero dice Oscar, yo debo ser más radical en eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Cuando uno ya recibe la información de algo que no está haciendo bien, por bonito que sea, por bueno que sea, yo debo corregir. Puede ser que usted durante muchos años haya comido un alimento que usted diga esto era sano, no era peligroso, pero hoy la ciencia le demuestra que ese alimento le hace daño. Tienen que tener dos oportunidades para decidir, o sigue contaminado o empieza a sanarse. Y eso mismo pasa con la palabra del Señor. Investigue más. Si usted tiene puntos de vista bien sustentados por la Escritura, no por los dogmas, por la Escritura. Si tiene puntos bien sustentados y quiere hablar con nosotros, ya hemos dado nuestros correos electrónicos, el correo en particular de Oscar, grupo de estudio Hazak, ¿sí? Grupo de estudio Hazak, @gmail, y el de nosotros es raicesdelafe1@gmail.com. Si quieren contactar a Churi, pues me contactan a Raíces de la Fe y yo le transmito a él la información. Les damos muchísimas gracias por respaldar Raíces de la Fe. Recuerden que usted puede aportar, si usted quiere financieramente respaldar nuestro trabajo, acá en la descripción de este video está cómo puede hacerlo. Recuerde que el día jueves en la mañana estamos transmitiendo un microprograma sobre cada libro de las Escrituras. Y los domingos tenemos un mensaje de la palabra de nuestro Dios en contexto en Raíces de la Fe en casa. Mil bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.
Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.